al principio Dios generó entonces toda la historia de la creación. Entonces, sí sabía que iba a haber demonios, que iban a entorpecer muchísimo su obra. ¿Por qué les dejó? Qué bonita pregunta. ¿La habéis entendido? ¿Por qué Dios permitió que se crearan los demonios? ¿Qué son los demonios? Sí. ¿Qué son? Que son los, habías dicho, seres espirituales que no tienen cuerpo y que no pudieron tener cuerpo, No pudieron procrear. Sí, y han decidido destruir la creación. La creación del hombre. De Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? ¿No? Porque Dios lo ha permitido, si lo sabía a la creación. Pues claro que lo sabía. No hay nada que exista en este mundo Sí. que sea ajeno a la creación divina. Sí. Ahora, lo que para ti es bueno o malo, es dual, para Dios es uno. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, uno. O sea, lo que es dos para ti, grande y pequeño, alto y bajito, Sí. derecha, izquierda, delante, detrás, bueno y malo, negro y blanco, esa es la percepción humana. Oui. La percepción divina es todo una sola cosa. Entonces, ¿cómo puedes resolver esa paradoja para que tú lo entiendas? El bien y el mal. Sí, vamos a explicar el bien y el mal. ¿Tú has visto la película Rocky? No. De un boxeador famoso que se hizo campeón del mundo. Bueno, vamos a imaginar que te hago nacer en un cuerpo de un boxeador de 20 años. Y que yo soy tu entrenador y que tú quieres ser campeón del mundo de boxeo. ¿Cómo te entreno? ¿Cómo voy a hacer para entrenarte? Te voy a poner un enemigo en un ring de mentira y te voy a hacer boxear con él y el enemigo te tiene que pegar muy fuerte para entrenarte a encajar golpes y a defenderte contra los golpes. Y cuando ya hayas aprendido a vencer a ese enemigo, entonces te llevo al campeonato para que ganes el campeonato. ¿Eso lo entiendes o no? Sí. Es un entrenamiento. Oui. ¿Vale? Pero los demonios son los de verdad. No, los demonios son entrenadores de tu alma, porque cuando dejes este mundo, tienes que dejar este mundo con un alma más fortalecida que cuando vino. Y nunca se les va la mano a los Entonces son tus sparring. Eso ¿Conoces la palabra sparring? El sparring es el que te está entrenando, pero te está entrenando dándote golpes, hasta que aprendes a evitar los golpes. Y cuando te vayas al otro mundo, en donde tienes que acceder a niveles superiores, tienes que poder deshacerte de todos estos espíritus malignos que te van a intentar bloquear en tu ascenso a otros mundos. En comparación, no son el mal en sí, son mal y bien. Bueno, mientras te está dando golpes, tu entrenador Mientras son entrenadores. te está doliendo. Sí, pero es bueno. Al final es bueno. Para la mente divina es buena porque ha fortalecido tu alma. Las almas vienen aquí a hacer un tikkun, es decir, una reparación, es decir, a reforzarse. Porque ¿qué es una persona que peca? Una persona que hace cosas que van contra la creación, que hacen cortocircuitos. ¿Qué es una persona así? Os lo digo. Es una persona débil espiritualmente. Una persona que no come kasher es porque no tiene la fuerza de comer kasher. No tiene la fuerza de decir que no. Una persona que no hace Shabbat es porque no tiene la fuerza de resistir a las prohibiciones de hacer Shabbat. Una persona que miente es porque no tiene la fuerza de decir la verdad. Entonces, al fin y al cabo, cualquier defecto de alma es la prueba de que esa alma no es bastante musculosa, no es bastante fuerte. Entonces le tengo que llevar al gimnasio. Y cuando te hago hacer ejercicio en el gimnasio, sufres, porque sufre tu musculatura, se está endureciendo. Te duele, pero te hace fuerte. Entonces, a nivel divino no hay contradicción. A nivel humano hay dolor. Ahora hay dos maneras de vivir este mundo.
Uno es por el camino del palo y el otro es por el camino de la sabiduría. Hay una escalera ancha, que se aprende muy rápido, el palo, es muy rápido. O sea, se aprende a una velocidad impresionante. Hay otro que es, bueno, yo no quiero palo, es una escalera más estrecha. Entonces tengo que estudiar y estudiar y estudiar hasta que me va entrando en la conciencia cómo reforzar mi alma, pero no con el palo, sino con la sabiduría. Aquí estamos intentando sustituir el dolor por la sabiduría. Y aquí llegamos al tema de la redención, empezamos ya la clase. Hoy es 29, domingo 29 de enero de 2012, en la Fundación Yehiel Foundation, y seguimos con los secretos del Zohar en la Parashá Bereshit. Hemos dicho la Parashá Bereshit se va a alargar bastante tiempo, porque es un tomo entero el que tenemos un tratado entero el que tenemos que comentar aquí. Y Rabbi Shimon Bar Yochai va a explicar algo muy importante. Las profecías de Ezequiel, Isaías y Daniel sobre el fin del mundo, sobre la llegada del Mashiach, hablan de una guerra que se llama la guerra de Gog y Magog. Hablan de desastres naturales. Hablan de cientos de millones de muertos. Hablan de un conflicto tremendo. Y si os dais cuenta, ya hemos pasado las fechas de esas profecías. Y seguimos aquí. Incluso el calendario maya se equivoca, o sea que seguimos aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué querían decir nuestros profetas? Porque todo lo que dicen nuestros profetas es verdad. Nunca ha habido contradicción. Lo que pasa es que hay que entender qué han querido decir. La guerra a la que estamos sometidos, y que hace tiempo que la estamos librando, es la guerra de la energía del alma contra la energía del cuerpo. Si gana la energía del cuerpo, que solo está basada en la lógica elemental, no en una supralógica, en los 5 sentidos, entonces hay muertos. ¿Qué es la muerte? La muerte espiritual. ¿Y qué quiere decir la muerte espiritual? Es una bajada de nivel de lo que Akadosh Baruj Hu, nuestro creador, diseñó para el que sea lo que va a ser el hombre y lo que es el hombre. Entonces os di un ejemplo en clases anteriores de lo que Dios quiso crear creándonos a nosotros. Pero para los que no han estado lo voy a repetir. Y lo voy a repetir con una historia anecdótica. Un rey que tenía un gran poder en su palacio tuvo la gran alegría de ver que su esposa quedó embarazada. Y iban a tener un príncipe. Iba a tener un hijo el rey. Así que durante el embarazo de la mujer, el rey se hizo muchas ilusiones sobre su hijo. Y contrató el mejor maestro culinario para enseñarle a degustar los mejores sabores. Los mejores jardineros para enseñarle a oler los olores más bonitos. Los mejores profesores de música para enseñarle el arte de la melodía y de la armonía. Los mejores pintores para enseñarle el arte del dibujo y de la pintura. Los mejores arquitectos para enseñarle a desarrollar la visión tridimensional y toda la visión arquitectónica. Y así empezó a contratar los mejores especialistas de cada disciplina que hay en el mundo. Los mejores filósofos, los mejores matemáticos. Cuando nació el niño,
nació ciego, sordo y mudo. Y entonces el rey dijo, ¿y ahora qué hago yo con todos estos especialistas que yo he contratado? Y toda la ilusión que tenía yo de hacer de mi hijo un superdotado. Porque está sordo, mudo y... ¿qué he dicho? Y ciego. Eso es lo que pasó cuando Akadosh Baruj Hu creó al hombre. Creó un superhombre. Cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que tenemos todavía mucho que hablar en esta parashá de Bereshit sobre qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese hombre tan extraordinario que creó se volvió ciego, mudo y sordo. Es decir, que bajó de nivel de conciencia de tal manera que nuestro Creador se quedó desolado. Y entonces empieza una labor para devolver a este niño la vista, el oído y la palabra. Y la única manera de devolverle la vista, el oído y la palabra es enseñarle la Cábala. Y no hay otro motivo por el cual estamos en este mundo. Si no, seguiremos ciegos, mudos y sordos. Ciegos en cuanto a la visión del mundo espiritual, sordos en cuanto a la audición del mundo espiritual y mudos en cuanto que no sabremos trasladar el mundo espiritual a este mundo por la vía de la palabra. Así que en vez de crear un genio, pues hemos caído al estado de un mono o de un chimpancé. Un estado de conciencia muy primario, basado únicamente en lo que nuestros 5 sentidos perciben. Pero es que hay mucho más que lo que perciben nuestros 5 sentidos. La Kabbalah nos enseña que lo que perciben nuestros 5 sentidos es el 1% de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces la preocupación es, ¿qué pasa con el otro 99%? Cuando Moshe Rabenu estuvo en la zarza ardiente y le preguntó a Akadosh Baruj Hu, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dijo, Ehyeh Asher Ehyeh. Traducido es, yo soy el que soy. El Zohar dice, no, Ehyeh Asher Ehyeh no es yo soy el que soy. Ehyeh es la semilla, Asher es el verbo, y Ehyeh es la capacidad de engendrar. ¿Y eso qué quiere decir? Que el primer Ehyeh tiene que ver con el mundo espiritual. La semilla es ahí donde se genera cualquier fruto, en la semilla. ¿Y en dónde se genera cualquier fruto? En el mundo espiritual. Si no estás conectada con el mundo espiritual, no hay semilla. Es como un agricultor a quien no le das semillas, pues no le va a servir de nada arar, ni luego esperar que haya lluvia y que haya sol, para luego esperar una recolecta, porque no ha sembrado la semilla. Entonces, el humano que no toma en cuenta el mundo espiritual no tiene dónde ir a buscar las semillas. ¿Qué es lo que va a engendrar? Nada. ¿Qué es lo que va a producir? Nada. Y la palabra Asher, que está entre Ehyeh y Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, es el verbo, pero el verbo solo puede actuar si está ligado con la semilla espiritual. Quiere decir que a nivel del trabajo que estamos haciendo en esta clase, nosotros plantamos una semilla en la mente, es decir, meditamos. Asher es el verbo, usamos las letras hebreas. Y el segundo Ehyeh, engendramos ¿qué? Eventos. Fabricamos eventos. Y esa capacidad de crear eventos,
por la vía de la meditación, es Ehyeh Asher Ehyeh. Visualizas, hablas y creas. Ehyeh Asher Ehyeh. Visualizas, Ehyeh, hablas, Asher Ehyeh, creas. Y eso es lo que se llama ser un ser a imagen de Dios. Porque Dios también visualizó, verbalizó y creó. Y nosotros queríamos ser como Akadosh Baruj Hu, visualizar, verbalizar y crear. Entonces, en la primera palabra o la primera frase del primer versículo de el Génesis de Bereshit, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim. Es decir, et hashamayim quiere decir, el Zohar dice no leas et hashamayim. Al principio Dios creó los cielos, no. La palabra et es Aleph Tav, es decir, la primera letra del alfabeto hebreo, y Tav, la última letra del alfabeto hebreo, y Hashamayim empieza por la letra He, pero no hay que ligarla a la palabra Shamayim. La primera letra de Hashamayim hay que ligarla a la palabra anterior, Et. Y cuando utilizas la He y la ligas a la palabra anterior, en vez de decir Et Hashamayim, pones Ata Shamayim. La palabra Ata, Aleph, Tav, He, tenemos que explicarla. En el Sefer Amidot, en el libro de las cualidades y de las virtudes de Rabbi Nachman de Breslev, te dice que la palabra Ata, que la usamos en todas las bendiciones hebreas, Baruch Ata Hashem, siempre Ata vuelve a salir, Aleph, Tav, He, y esta palabra Ata sale del primer versículo de Bereshit. Es una palabra protectora que protege a aquel que la pronuncia. ¿Por qué la palabra Ata tiene ese poder? Porque Ata primero se divide en Aleph, Tav y luego He. La Aleph y la Tav hace referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22 letras del alfabeto hebreo ya sabemos que se dividen en 3 grupos. Lo vimos en cursos anteriores sobre el Sefer Yetzirah. 3 letras madre, Aleph, Mem, Shin. Aleph es aire, Mem es agua y Shin es fuego. Son los elementos primarios, fuego, aire y agua. 12 signos del zodiaco y 7 planetas. Bueno, pues Aleph Tav es el enlace, el conector entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y Rabbi Shimon Bar Yochai lo pronuncia en la terminología siguiente. Aleph Tav es el enlace entre la esencia fecundante y la esencia generadora. ¿Por qué dice fecundante y generadora? Porque ¿qué es lo que fecunda? Es la semilla. Y te vuelve a decir otra vez. Tiene que haber un origen donde se crean las energías y un final donde se plasma en eventos. Y en el camino tiene que haber un tubo que pasa de la energía al evento. El tubo son los 7 planetas, 12 signos del zodiaco y los 3 elementos de base, fuego, aire y agua. Así que lo que enlaza el mundo de las causas con el mundo de los efectos son los planetas, los zodiacos y los 3 elementos de base. Entonces, dentro de la palabra Ata ya te está hablando del conector. ¿El conector con qué? Con la letra G, que aparece al final de Aleph Tav. ¿Y qué es la letra G? Es la segunda letra del nombre de Dios, Yud He Vav He. La segunda letra, es decir, la primera G de Yud He Vav He, del nombre inefable, es el primer G de Yud He Vav He, que representa el mundo de Binah. ¿Y qué es el mundo de Binah? Es el mundo de donde vienen nuestras almas.
Es decir, que si bien tenemos un alma en el cuerpo, la parte que tenemos integrada en nuestro cuerpo es solo un extremo inferior del tamaño entero de nuestra alma, y el tamaño entero de nuestra alma empieza en Vina, es decir, en un mundo espiritual. O sea, lo que hay dentro de nosotros no es más que un extremo inferior. Nuestra alma es mucho más grandiosa que eso, y la letra G, la primera G, está arriba del todo, de todo el sistema astral, es decir, que abarca todos los planetas y todas las estrellas. ¿Os imagináis lo que es el alma de una persona? Hablando de las letras hebreas, Rabbi Shimon Bar Yochai nos explica que las letras hebreas son el cuerpo de las palabras. Las vocales son lo que da vida a las palabras, y la intonación es el alma de las palabras. Y ya sabemos que con las palabras Dios creó el mundo. Esto se ha ido, ¿eh? Y dice que los sabios de la Kabbalah hacen lucir las letras, las vocales y las melodías. Y los cabalistas que enseñan esas palabras brillarán como las estrellas. Me contó mi maestro que el mundo no funciona porque no hay justicia. En este mundo no hay justicia. ¿Pero qué entendemos por la palabra justicia? La justicia. ¿Perdón? La justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es? La justicia es la enseñanza de los secretos de la Torah. El mundo no funciona porque no hay justicia, es decir, porque no se enseñan los secretos de la Torah. El mundo no funciona porque no hay justicia, lo traducimos en el lenguaje del Zohar. El mundo no funciona porque no enseñamos los secretos de la Torah. Luego dice, los sabios que enseñan la justicia son las columnas del palacio celeste. Es decir, el mundo de arriba se sostiene por los que estudian la Kabbalah aquí abajo. Porque dice, gracias a los que enseñan la Kabbalah, los ignorantes pueden llegar a ver los esplendores del mundo celeste. Es decir, ¿qué quiere decir poder ver los esplendores del mundo celeste? Porque nosotros lo que podemos ver hasta ahora es lo que ven nuestros ojos. Podemos ver un mar bonito, un amanecer, un anochecer, podemos ver un paisaje bonito, una bonita cascada, pero el mundo espiritual no podemos. Gracias a la enseñanza de la justicia, y eso es hacer justicia al mundo, se puede ver otra dimensión. Y gracias a eso se puede ver la belleza de Dios y de sus obras. Estuve mirando en un Tanaj, es un libro que compone el Humash, es decir, toda la Torah, más todos los profetas, más todos los reyes. Una frase que recoge el profeta Malaquías, donde dice Dios una frase sencilla: yo amo a quien me ama. Voilà. Yo amo a quien me ama. ¿Vosotros sabéis lo que quiere decir que Dios te ame? El nivel de cercanía que puede suponer que Dios te ame. Pues Dios no ama a todo el mundo. Según los profetas, Dios ama a quien le ama. Ahora el problema es, ¿y cómo amo yo a Dios? Y aquí da la respuesta. Si hay justicia,
le haces justicia a Dios. Es decir, si tú conoces los secretos de la Torah y estudias la Cábala, toda la doctrina secreta, en ese momento vas a poder ver el mundo celeste. Si puedes ver el mundo celeste, puedes ver las obras de Dios. Si puedes ver las obras de Dios, te vas a enamorar. Te vas a enamorar, le vas a querer, Él te quiere. Pero si no ves cómo funciona el mundo espiritual y solo ves cómo funciona el mundo de los efectos, el mundo material, no solo no le vas a querer, sino que le vas a poner en duda. Y si le pones en duda, es muy probable que no le quieras. Y si no le quieres, la palabra yo amo a quien te amo, ya sabéis cómo se va a aplicar a la persona. Él va a ser tu reflejo, tú no le amas, él no te ama, luego hay distancia. Y si hay distancia, ya no dependes de la intervención divina, dependes de las leyes de la naturaleza que son implacables. Luego, todo aquel que crea que su vida depende de las leyes de la naturaleza, está haciendo idolatría y está diciendo a Dios, no te amo. Y todo aquel que pone su vida en manos de Akadosh Baruj Hu y que busca ver cómo está construido su mundo celeste y que entiende que todo lo que va a ocurrir en su vida es una intervención divina, este se ha acercado a Akadosh Baruj Hu de tal manera que va a demostrar a Akadosh Baruj Hu que le ama. Y si le ama, Dios te ama. Y si Dios te ama, ¿de qué te preocupas? Lo vas a tener todo. Porque Dios es un ser dador por definición. Pero para que Él te pueda dar, hace falta que tú puedas recibir. ¿Cuál es el recipiente de recepción de las bendiciones y bondades divinas? Solo una, que le ames. No le puedes amar si no estudias los secretos del cielo. No puede ser. Un ignorante no sabe cómo amar a Dios. Y si le tiene fe por tener fe, es una fe inconsistente. Basado por un voluntarismo, pero no por una sabiduría. Sigue explicando sobre Bereshit que el mundo era Tohu Vabohu. Está traducido como un mundo de caos, caótico. Pero no es así. Tohu, en el diccionario cabalístico, quiere decir que es un mundo habitado por la basura del mundo. ¿Quién es la basura del mundo? Los demonios, es decir, espíritus, entes espirituales dañinos. En el lenguaje cabalístico, mazikim o mekatregim, ángeles dañinos o acusadores. Eso es la palabra tohu, un mundo habitado por demonios. Y dice vabohu, y también bohu. ¿Qué es la palabra bohu? Es un mundo libre de demonios. El problema para liberarse de los demonios es que ellos están adheridos a la materia. Es como uno que entra en el mar y ha pasado un barco y ha soltado petróleo y cuando sales se te ha pegado a la piel petróleo, alquitrán, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no es aceite, es ese alquitrán que es tan difícil de despegar de la piel. Pues igual que adhiere el alquitrán en la playa a la piel, adhieren los espíritus negativos a la materia. Adhieren, es decir, se pegan. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para desadherir los
espíritus negativos de la materia. Y dice en el Génesis, fue necesario que el espíritu de Elohim soplara sobre el mundo. Y ahora a ver cómo desciframos este código. ¿Qué es Elohim? Elohim, el nombre de Dios Elohim, ¿qué es? Las inteligencias de la tierra, o sea, de la naturaleza. Elohim es Ateva, la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Es el mundo astral. Pero no te dice el mundo astral, dice el espíritu de Elohim. Es decir, que las almas que habitan las estrellas y los planetas soplara sobre el mundo. Es decir, que hace falta traer a este mundo las almas de los planetas y las almas de las estrellas. ¿Eso cómo se hace? Para desadherir los ángeles dañinos de la materia. Os voy a contar una cosa. Este mundo no está diseñado para sufrir. No es verdad. Porque nos han dicho cómo hacer para no tener obstáculos en la vida y para que la vida nos vaya derecho. En todos los aspectos. La salud, el dinero, el amor, los hijos, la inteligencia, etc. ¿Cómo se hace? Pues estos obstáculos, ¿de dónde vienen? Vienen de espíritus malignos que habitan la tierra, que se hospedan en cuerpos humanos, que crean los obstáculos y los conflictos. Y entonces cada vez que tenemos un obstáculo, un conflicto, un enemigo, nosotros creemos que la culpa es del enemigo. Y no es verdad. La culpa es de un espíritu que ha habitado el enemigo y que le ha hecho ponerse contra ti para obstaculizar tu proyecto o tu objetivo. Y eso es lo que crea sufrimiento. Entonces, activar el espíritu de Elohim, es decir, activar las almas de las estrellas, ¿con qué se hace? Pues muy sencillo. Nosotros somos el teclado. Somos un teclado. Las estrellas y los planetas es el ordenador, la gran pantalla. Nosotros activamos el teclado con nosotros mismos. ¿Cómo? Si actuamos con nuestra alma, activamos el espíritu de los planetas y de las estrellas. Si activamos nuestro cuerpo, es decir, la idolatría de solo basarnos en nuestros 5 sentidos y en nuestra lógica, activamos el cuerpo de los planetas y aumentamos la adherencia de los espíritus malignos a la materia. Y no podemos activar nuestra alma como no la alimentamos con la justicia. La tenemos que alimentar con la justicia, es decir, con el conocimiento de los secretos más profundos de la Torah. Eso es el alimento de nuestra alma y eso es lo que genera que el espíritu de Elohim sople sobre este mundo, es decir, que se vayan los demonios. Si tú no estudias la Kabbalah, no sabes cómo quitártelos de encima. Es muy sencillo. Y si no te los quitas de encima, empieza a sumar sufrimientos. Dime. ¿Los ayunos o lo de Migvé no ayuda a eso? ¿A que se despeguen del ayuno? Ayuno en Migvé es uno de las técnicas de los secretos de la Kabbalah. Pero los secretos de la Kabbalah no se limitan al ayuno y a los baños rituales. Hay muchas cosas que hay que estudiar. Luego, si nosotros somos el teclado, nosotros tenemos un botón rojo y un botón verde. El botón rojo, que hace que se adhiera los espíritus malignos a la materia,
es cuando nosotros activamos nuestra vida basada en el mundo material. Y solo creemos que nosotros resolvemos las cosas materiales actuando sobre la materia, cosa que no es verdad. Resolvemos los problemas materiales actuando sobre el espíritu. Y el botón verde es cuando dejamos que nuestra alma actúe sobre nuestra vida, y cuando nuestra alma actúa sobre nuestra vida, provocamos que el alma de las estrellas eliminen esas adherencias que hay a la materia. Los demonios que han venido a este mundo, ángeles dañinos, o seres extraterrestres que no tienen cuerpo y que no viven en un mundo material y que para intervenir en el mundo material tienen que hospedarse en personas, tienen una misión, una sola misión: no dejarte ver el mundo celestial. O sea, impedirte estudiar la Cábala. Ese es su trabajo. Y como dijo mi maestro, lo hacen muy bien. Entonces Dios se manifiesta en este mundo con 3 nombres. Uno es Shaddai, el otro es Tsebaot y el tercero es Elohim. ¿Cuándo se manifiesta con el nombre Shaddai? Cuando el mundo está dominado por los demonios. Él tiene que intervenir con el nombre Shaddai. Dentro de la palabra Shaddai, que es la que tenemos en las mezuzot, en los dinteles de las puertas, está la palabra Shed. Shed en hebreo es demonio. Cuando el mundo está controlado por los demonios, Dios interviene con el nombre Shaddai. Cuando el mundo está controlado por los ángeles, que es lo contrario, Dios interviene con el nombre Tsebaot. Y cuando conseguimos desaparecer por completo, hacer desaparecer por completo los demonios de la tierra, Dios interviene con el nombre de Elohim. Aquí el Zohar HaKadosh dice algo muy curioso, pero muy curioso. La palabra verbo no aparece en la Torah enseguida, aparece más tarde. Cuando Dios usa el verbo para crear. Pero primero crea otra cosa sin el verbo. La creación de la materia fue creada sin el verbo, antes que el verbo. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué sirvió el verbo? Sirvió para esculpir los detalles de la materia. O sea, es como la plastilina al estado bruto y luego ya el material que permite darle forma a la plastilina para que tome formas y dibujos. El verbo es lo que le da la forma y los dibujos. Pero la creación de Dios, cuando creó la materia, se hizo sin el verbo. Entonces nosotros podemos con la palabra manifestar
todo lo que es material. Podemos traer al mundo material con la palabra cualquier cosa, pero no podemos manifestar cosas inmateriales con la palabra. Y aquí explica que el mundo espiritual y el mundo físico no pueden trabajar juntos. Necesitan un conector. Es como el aparato lector de vídeo y la televisión, como no tengan el cable euroconector, no pueden funcionar juntos. Hace falta un cable que los conecte. El mundo espiritual y el mundo físico se conectan mediante una serie de planetas llamados Zeir Anpin, que son Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Ese es el conector. Mercurio. Empiezo otra vez. Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Dice que hay 3 tipos de luces en este mundo para comprender el mundo espiritual. El primero es la luz que viene con el cerebro derecho. Ese está relacionado con la meditación y la visualización. El segundo es la luz que viene con el cerebro izquierdo. Eso es lo racional, la lógica, lo que da forma a la intuición. Y luego hace falta una luz añadida, que es la profecía, lo que une el cerebro derecho al cerebro izquierdo, y eso se consigue con el Musaf. El Musaf es una amidá, o sea, una oración añadida los días de Shabbat y de Yom Tov, de fiestas, que eso es lo que contiene los nombres de Dios para conectar el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. La importancia del Musaf. Y el Musaf es lo que alimenta lo que se llama el Da'at, es decir, el conector entre el cerebro derecho y cerebro izquierdo. El cerebro derecho conecta con el mundo de arriba, el cerebro izquierdo con el mundo de abajo, y el conector es el Da'at. Es decir, que gracias al Musaf conectamos con Zeir Anpin, con los 6 planetas que nos conectan entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y eso es lo que nos permite bajar el Olam Haba al Olam Hazé, es decir, el mundo futuro al mundo presente. Y aquí hace una similitud con la evolución del día. Y dice, el cerebro derecho está conectado con el día. El cerebro izquierdo está conectado con la noche. Y el Da'at, lo que conecta la noche con el día, es el crepúsculo, que es cuando nos levantamos a estudiar. Por eso hay que levantarse a la medianoche, porque es cuando se genera el Da'at, el momento en que conecta el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Es el crepúsculo. Sí, cuando empieza ya... Cuando te preparas a ver el sol salir. Bien. No a medianoche, entonces. Medianoche
pero ya muy entrada. O sea, ya empiezas a las 3 de la mañana, terminas a las 6 o las 7 de estudiar, pero es que pillas el alba y pillas la salida del sol. Pillas el paso del anochecer al amanecer. En esa transición es cuando se estimula el Dat en la mente del hombre, es decir, la conexión entre cerebro derecho y cerebro izquierdo. El cerebro derecho funciona con intuición y capta la visión del mundo celestial, pero el cerebro izquierdo, que es el que te lo hace razonar, no lo pilla, no lo entiende, no lo descifra. Pero cuando te pones a estudiar de noche, se activa en ti el conector entre cerebro derecho y cerebro izquierdo, y entonces la parte racional empieza a entender lo que la intuición captó. Muchos usan el nombre de Elohim cuando conseguimos hacer desaparecer los demonios de la tierra. Sí. Es decir, que nunca lo ha usado. No. No. Todavía no. Elohim es el mundo en donde acción-reacción es inmediata. Por ejemplo, mientes, se te cae la lengua. Robas, se te cae la mano. Hablas mal, se te tuerce la boca. Ves mal a una persona, pierdes un ojo. O sea, acción-reacción inmediata. Ese mundo no lo podemos llevar ahora. ¿Por qué? Pues estaríamos todos tuertos, ciegos, sin lengua. O sea, seríamos monstruos. Dime una cosa. Espera. Pero eso es muy bueno. Porque cuando ya no hay demonios, es decir, cuando ya no hay energías negativas, nadie tiene por qué mentir, nadie tiene por qué hacer la sonará, nadie tiene por qué echar mal de ojo, nadie tiene por qué robar, porque hay solo felicidad, ya no hay obstáculos. Entonces haces una buena acción, inmediatamente tienes la recompensa. Acción-reacción inmediata. Entonces, ¿quién quiere el mundo de Elohim? Los justos. Los justos, porque ellos no tienen demonios en su entorno. Entonces ellos te hacen una bendición y al segundo se produce el efecto. Hoy en día haces una bendición y hay un tiempo para que se produzca el efecto. ¿Por qué? Porque haces algo malo y hay un tiempo para que te venga el rebote. Y menos mal que está ese tiempo, porque te da tiempo a hacerte subá, a hacer marcha atrás. Porque no estamos regidos por el Elohim. Pero en el mundo en donde ya no hay demonios, es muy bonito estar regido por el Elohim. Cualquier cosa que hagas buena, inmediatamente te viene el rebote bueno. Tener recompensa inmediata. Es como que el Kadosh Baruj Hu te hace crédito, ¿no?, de las buenas acciones. Es que te tiene que hacer crédito de las buenas acciones igual que te hace crédito de las malas acciones. Porque hay crédito, hay tiempo. Pero cuando quites ese tiempo del medio, si hay malo, no podríamos sobrevivir. Entonces, si Elohim no se ha usado, como decías, entonces, ¿cómo es que en Bereshit justamente sí está usado hasta un cierto momento? No. ¿No está usado? Dios creaba mundos y destruía mundos. Sí. Los mundos que destruía es porque estaban regidos por Elohim. Acción-reacción inmediata. Entonces, como había mucho mal, pues el palo era inmediato. Dios vio que no podía sobrevivir un mundo de acción-reacción. Tenía que haber un mundo de acción, un tiempo y luego reacción. Entonces también yo hago algo bueno y no tengo la reacción inmediata. Porque cuando hago algo malo tampoco tengo el castigo inmediato. Hay un tiempo. Entonces no es Elohim el que está funcionando. Es él, Aleph Lamed, es el Geset. Es una misericordia divina. Pero nosotros ya no queremos ser regidos por la misericordia, queremos ser regidos por acción-recompensa inmediata. Pero para eso hace falta quitar todos los demonios, para que ya no haya mal. ¿Lo has pillado? Ama a quien te ama y además bendice inmediatamente en cuando él ama. Bien, el Salmo 145. Salmo 145. Que un judío que no escucha, que no estudia la Cábala, pero que es muy espiritual, que lo lee, ahí se dice
¿cómo se dice en castellano? Toutes tes œuvres te louent, Seigneur, et tes fidèles adorateurs te bénissent. Todas tus obras te bendicen. Te louent, Sí, te alaban. te alaban, Señor. Y todos tus adoradores te bendicen. Sí. En esta frase, que es grande, para mí es grande, es solamente el mundo, es también el mundo espiritual y el mundo emocional y el mundo físico. Todo está ahí. Sí, pero escucha lo que te digo. Todas tus obras te alaban, pero tú no las ves porque no ves el mundo espiritual. Lo que estás viendo es el 1%. Sí. Te queda por ver el 99% de las obras de Dios que alaban a Dios. Y como no las ves, no le puedes querer, porque no sabes cómo funciona. Primero tienes que aprender a ver ese 99% que te falta. Pero ¿cómo Dios considera el que no estudia la Kabbalah, que está, El que no estudia la Kabbalah está, No puede amar a está Dios. perdido. no puede amar a Dios como Dios Está quiere? perdido. Hace falta maestros que enseñen la Kabbalah, Sí, sí. porque hemos venido únicamente para enseñar la Kabbalah. Y eso está demostrado en la palabra Bereshit. Bereshit, que está mal traducido al comienzo, está formada por las letras Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud y Tav. Entonces, cogiendo esas iniciales, formamos la expresión siguiente. Con la Shin, la palabra Shoresh, con la Bet, Briyat, con la Aleph, Adam, con la Yud, Yahkor, con la Resh, Razi, y con la Tav, Torah. O sea, hemos recogido las letras en otro orden para crear una expresión secreta de la palabra Bereshit. Shoresh Briyat Adam Yahkor Razi Torah. Quiere decir que la raíz, el propósito de la creación del hombre es investigar los secretos de la Torah. El propósito. El propósito, la raíz de la creación del hombre, el por qué se ha creado el hombre, es para que estudie los secretos de la Torah. Eso quiere decir Bereshit. Creación. Shoresh Briyat Adam Yahkor Razi Torah. Que estudie la Torah. No. El propósito de la creación del hombre es la investigación o el estudio de los secretos de la Torah. Estudio de los secretos. Es decir, el Zohar. Que el Zohar, que es lo que estamos ahora desarrollando. Gracias. El propósito. Pero eso es todo. Ahí está todo. Está todo. Está todo en la Está primera todo. palabra de la Torah. Todas las preguntas, todas las respuestas, todo. Eso funciona con lo que dice Rashi. Porque dice Rashi, Bereshit, Bet Reshit, dos Reshit. Reshit es Israel por un lado y Reshit es la Torah. No, Bet Reshit es dos comienzos. El primer comienzo es el mundo espiritual y el segundo comienzo el mundo material. Es decir, que la creación se hizo con el mundo espiritual y el mundo material conectado. Ahora tenemos que conectar nosotros. ¿Por qué? Ver, cuando utilizas la palabra Torah y utilizas la palabra Kabbalah, La Torah Es es la un misma. texto sí, que es la vestimenta de la obra de Dios. Y la Kabbalah es el alma de la obra de Dios. Es decir, la Kabbalah es el alma de la Torah. Igual que una persona tiene un cuerpo y un alma, la Torah tiene un cuerpo y un alma. La Torah, su cuerpo son las historias de la Torah y su alma son los secretos que esconden esas historias. pero entonces cuando dices que hay que estudiar, no es que hay que estudiar la Torah, hay que estudiar la Kabbalah. Es la palabra Kabbalah la que queréis decir hoy. No puedes estudiar los secretos si no conoces la historia, que es lo que vas a explicar. Pero yo primero te cuento una historia y luego me dices, bueno, no la he entendido, explícame la historia. Y ya entro en la Kabbalah. Pero si no te voy a contar una historia, el secreto de una historia que no has escuchado, primero te tengo que contar la historia.
¿no? Sí, pero si te limitas a la historia, entonces no llegas a la Kabbalah. Si te limitas a la historia, no vas a entender lo que quiere decir. Es lo que quiero saber. Es una historia, nada más. Me has contestado. Y normalmente es una historia que no tiene mucha gracia. Como dicen los cabalistas, si yo me refiriera a la Torá solo como una serie de historias, pues Agatha Christie escribe historias más interesantes. Ahora, si extraigo los secretos de la vida que esconde la Torá, entonces veo toda la belleza de Dios. Dime. A ver. Otro conector que hay entre el mundo material y espiritual es la mirá. Es kabbalamasiach.com. La mirá. Entonces, la mirá se dice también que cuando en la mirá te adhieres al nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, pues subes al mundo espiritual, desde Malhut hasta arriba, ¿no? Así lo. Entonces, la primera Hei corresponde a Malhut. La Baba, los 6 Sefirot, que es No, la primera G no es Malhut. ¿No es Malhut? La última. No, la última, perdón. La última es Perdón. Malhut. Sí. De abajo para arriba, disculpa. Está Rubén. Es que La última G la es última Malhut. Hei es Malhut, ¿vale? Después tú conectas a la Bab, que son Zerian Pin, que son las 6 Sefirot, que hemos hablado ahora mismo. Y luego La subes a Hei, que es la Bina. Bina, y después la Hotma, que es la Yud, y la Keter de Ayud, que es Keter, el 2. Sí, sí. Entonces, la pregunta viene la siguiente. Cuando empieza la mirada, te conectas a la última Hei, ¿vale? Después, ¿en qué frase o en qué versículo te vas conectando a la Bab, a la Hei y a la Yud? Pues es muy sencillo. Se tira la tiene. Coges el libro del Sidur cabalístico y cada párrafo te dice dónde estás. Necesitas un Sidur cabalístico. Según las vocales también. Que No. Sí, pero las vocales las encuentras cada una... Claras. Claro. En el tetragrama te vienen todas. El tetragrama de abajo te vienen todas. Aquí verás que la primera letra de la palabra Bereshit es una Bet, que se dibuja así. Entonces los Bet Reshit, ¿qué son? Bet es una cifra, es 2. Reshit es la palabra principio, 2 principios. El mundo espiritual y el mundo material, pero está conectado por el lado de la derecha. Es decir, con la misericordia. ¿Y qué quiere decir? Que esta es la primera palabra de la Torah de donde salen las 340.000 letras, en esta dirección. Pero como quieras ir en otra dirección que las letras de la Pará, de las letras de la Torah, te encuentras con un camino sin salida. Bloqueado. No hay salida. O vas por el camino de la Torah, o vas en un camino sin salida. Eso es precioso. Dime. Adelante. ¿Qué quieres saber? Sí. ¿Venimos con un solo foco de corrección cada vez? Porque lo tengo un poco confuso. Bueno, venimos con 4 o 5 momentos importantes en nuestra vida. Es decir, son escenarios de vida en los que vas a tener que tomar en toda tu vida 4 o 5 decisiones. Los hay que vienen para una decisión, los hay que vienen para 2, para 4, para 5, pero no muchas más. Todo lo demás en tu vida es la preparación del guión de tu vida para esos momentos de decisión. Ahí te la juegas. ¿Y cómo sé yo más o menos que...? Ahí está, lo más difícil. El Tikkun sí que más o menos según tu nacimiento, cuando has nacido, tienes un guión, ¿no? Una guía o algo así he oído, pero no... Esa pregunta se la hice yo a mi maestro una vez. Hará unos No lo digas, que es peor. 26 años que le hice la pregunta. Me dijo, ¿has tomado alguna decisión inconfortable en tu vida? Dije, sí. ¿Muy inconfortable? Ese es tu Tikkun. Lo que duele. Ahí donde estás incómoda, ahí está tu Tikkun. Ahí donde no te gusta nada, ahí es donde te duele. Las decisiones fáciles o normales, ahí no está tu Tikkun. Ahí no corriges nada en tu vida. Pero tiene que ser algo muy difícil. Te voy a dar un ejemplo exagerado. Sí.
No estarás grabando, ¿no? Sí. Estoy en directo y no lo sé. Te voy a dar un ejemplo exagerado. Una persona se suicida. ¿Por qué? Porque llega a un punto donde no puede más. Pues un modelo de tikkun sería que esa persona vuelva a vivir en una encarnación posterior todo lo que ha vivido, que vuelva a ese punto extremo y que tome la decisión de no suicidarse. Porque él no sabe que un minuto después le viene la solución a su vida, pero eso no lo ha visto. Eso es una decisión inconfortable. Es un extremo, ¿no? Pero tú mira tu vida, ¿cuándo has tomado en tu vida los últimos 10 años, o depende de la edad que tenga, decisiones muy inconfortables? Ese es tu tikkun. Así que tampoco tienes que estar mirando el mapa astral ni nada. Simplemente tienes que ver cuándo estás incómoda. Y todos tenemos momentos muy incómodos en decisiones muy incómodas en nuestra vida, y ahí es donde te estaba esperando la vida para que tomes una decisión que en la vida anterior la tomaste mal y en esta la tienes que corregir. ¿Y si pasas es que te espera otro momento? No, o te espera otro momento, o se repite ese momento, una, otra, y si no tienes que volver y repetir curso, porque has fracasado la vida. Pero aquí se puede repetir varias veces. O si normalmente esos momentos inconfortables son los que tienen la mala manía de presentarse a ti una y otra vez hasta que tomes la buena decisión. O sea que multiplicas los momentos inconfortables de eso. Por no corregir, por no tomar la decisión. Por no tomar las decisiones correctas. O sea, te hacen repetir la asignatura y repetir hasta que pilles que tienes que tomar una decisión que no es la que estás tomando habitualmente, porque estás tomando soluciones de facilidad en vez de tomar decisiones de resistencia. A propósito del Beit que decías antes, ¿en qué sentido se escriben las letras hebreas? ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque somos los latinos o los hebreos escriben también de derecha a izquierda. De derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Porque primero recibimos del mundo espiritual y luego materializamos en el mundo físico. Y el mundo espiritual está a la derecha, que es la misericordia, y el mundo material está a la izquierda, que es el juicio. O sea, pillamos de la misericordia y luego la materializamos. La materialización está a la izquierda y la espiritualización está a la derecha. Y entonces se empieza captando la semilla y luego plantas. No plantas y pasas a la semilla. No tiene sentido. Ya te has quedado a gusto, ¿no? Sí, muchísimo. Dilo más fuerte porque eso me ha gustado. ¿Por qué Dios quiso que el propósito de la creación del hombre sea el estudio del Zohar? Mira, vamos a coger un ejemplo de una ama de casa. Tu marido ha ganado mucho dinero, ha hecho un gran negocio y tiene una gran alegría y tú le quieres contentar y vas a hacer una gran cena y compras un pavo y compras un cordero y compras charcutería y compras champán y pones la mesa muy grande, pero no hay invitados. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque no tienes con quién compartir, ¿no? Lo peor que hay es no compartir cuando tienes algo bueno. O sea, tú tienes una gran alegría y la quieres compartir y no tienes con quién compartir. Dios ha creado maravillas celestiales y ha creado al hombre para compartir con él. Es su invitado. Pero luego llega el hombre ciego, sordo y mudo, entonces no puede compartir nada porque ni puede sentir los sabores, ni puede ver la maravilla de mesa que has puesto, ni oye que le ha llegado el cartón de invitación, o sea que no funciona. Hay que estudiar la Kabbalah
para que te vuelva el oído, la vista, el sabor y todo. Entonces vas a la mesa del rey y ahí puedes compartir, él puede compartir sus bondades contigo. Por eso Dios ha creado el mundo, para compartir con el hombre. Entonces el estudio del Zohar no es solamente el estudio de la creación del mundo celestial, es que va mucho más, mucho Va más, a compartir. mucho más. Allá, Cuando tú allá, estudias, allá, entra en ti lo que había antes de la las creación. bendiciones de, Antes de la creación. de compartir. Cuando estudias los secretos de la Kabbalah, entra en ti las bendiciones de compartir. El propio estudio ya es compartir. La satisfacción que le da a tu alma el estudio de los secretos de la Torá ya es para Dios compartir con su Hijo sus maravillas. Sí, pero el estudio es mucho más allá de lo que es la creación, lo que hubo antes, es mucho más Mucho más allá del mundo físico. Estamos hablando de todos los mundos. Eso, Y son muchos mundos. de- Son muchos mundos. De Uno que piedad, conoces de y otros que no conoces, Que no que son conoces. espirituales y que no ves, claro. ¿y quién conoce todos estos mundos? El Zohar. La Kabbalah conoce todos estos mundos y te los ponen y estúdialo. Sí, Pero las fuerzas del mal lo que quieren es que no lo estudies. todos, O sea, es muy sencillo. digo, más. Tienes ahí un sparring que no es muy nada agradable. Que tienes un oponente, que son todos estos demonios que no te dejan estudiar. De hecho, yo te puedo decir, yo siempre estoy despierto y cuando me pongo a estudiar el Zohar me entra sueño. Tengo que engañar a las fuerzas del mal para poder... ¿Sabes lo que hago? Me pongo el pijama y me meto en la cama. Me doy 3 vueltas y digo, ya me he dormido. Y bueno, Y me levanto corriendo y voy a estudiar otra vez. Se le he engañado. Y eso lo hago 3 y 4 veces. Porque en cuanto me meto en la cama ya no tengo sueño. En cuanto me pongo a estudiar me viene el sueño. Explícame tú eso. La orientación de la cama. No tiene nada que ver. sí, Lo digo de broma. Que las fuerzas del mal lo único que quieren es que tú no estudies tú esto. no estás, exactamente. No va a haber meditación, ¿no? ¿Mm? No hay meditación. ¿no? ¿Ahora? Sí. Ahora mismo. Sí. Bueno, os voy a contar antes de la meditación en qué consiste. Entonces, tenéis que saber lo siguiente. Este mundo está dormido. La humanidad está dormida. Su alma no ha despertado. Las fuerzas del mal hasta hoy han ganado. Y si han ganado, es decir, que el mundo material ha tomado la prepotencia sobre el mundo espiritual. Y hoy se valora, pues, la riqueza, los vestidos, los honores, los abusos, e incluso el lashon hara, que es hablar mal de la gente, o el motzirá, que es la difamación, hace pues las máximas de audiencia en la televisión. Hay programas de televisión que tienen máxima audiencia cuando se habla mal los unos de los otros y cuando hay peleas de gallos entre personas. Y cuanto más daño haces verbalmente, más audiencia hay. Es decir, que todo el aspecto demoníaco de las personas es el que ha tomado la primacía, es la que está por encima. Y la parte generosa de las personas está completamente apagada. Es decir, el alma está perdiendo la batalla. Y el alma está perdiendo la batalla porque el cerebro izquierdo no conecta con el cerebro derecho. Entonces hay que despertar a esta humanidad que está dormida, porque si no se despierta, va a ocurrir lo que ocurrió en el diluvio. Una generación entera echada a perder.
Nosotros no queremos que haya una destrucción de parte de la humanidad o de toda la humanidad. No queremos. Entonces, lo que queremos es despertarla. Si no, la guerra de Gog y Magog sí que va a ser cruenta y dura. Entonces, ¿cómo nosotros, pobres mortales, aquí en una habitación o en un salón, podemos despertar la humanidad? Bien. Lo que vamos a hacer nosotros, puesto que hay una ley en la Torá que dice que todos los judíos somos responsables los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que hay una interconexión de alma de cada uno de nosotros con la totalidad. Igual que cuando lanzas una cosa en la web, en internet, pues todo el mundo te puede ver. Es una interconexión. Pues nosotros vamos a lanzar el nombre del despertar, lo vamos a lanzar en la web divina. El nombre para despertar las almas es este. Aleph He Vav He. Para despertar un alma, este nombre hay que ponerlo en una copa de vino, kasher, claro está. Meditar este nombre en el vino y darlo a un tercero. ¿Quién no lo ha entendido? Meter el nombre en el vino. Sí, yo voy a meditar Aleph He Vav He en el vino Bien. y lo voy a dar a un tercero. Estaba pensando que... Pero yo no puedo dar ahora un vaso de vino a toda la humanidad. Entonces vamos a crear una copa de vino virtual inmensa, del tamaño de la Torre Eiffel, o sea, grandísima. Vamos a meditar ese nombre en ese vino. Y cuando yo suene el shofar lo va a distribuir a toda la humanidad. ¿Lo habéis pillado? Es tecnología divina, es ingeniería. Así que cada uno va a visualizar la copa. Es de plata la copa, no de otro material, de plata. Se metería el nombre de Dios y luego sonaría ese shofar. En el momento que habéis meditado todos en esa copa de vino, yo voy a sonar el shofar y el shofar va a hacer que todo ese vino se transforme en partículas de luz que salpiquen a la humanidad. Y así despertaremos las almas de todo el mundo. Si alguien no lo ha entendido, que me lo diga. ¿Tienes kippah tú? Si no. Si todos tienen kippah. Bien, ponemos los pies en paralelo. Las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Vamos a respirar 3 veces profundamente. Vamos a relajarnos. Inspiramos energía positiva. Expiramos tensión, estrés. Inspiramos energía positiva. Expiramos, nos relajamos los hombros, el tronco, las piernas, los pies. Otra vez. Ahora nos vemos dentro de un Maguen David, de una estrella David de color oro. Y aparece delante de nosotros estas letras. Aleph, en un Maguen David que actúa de pantalla, vienen letras blancas. Aparece la Aleph, la iluminamos. La He, la iluminamos. La Vav, la iluminamos.
y la He la iluminamos. Tenemos iluminada Aleph, He, Vav, He. Unimos las llamas en una sola llama. Y atraemos esa luz hacia nuestra estrella de David, que va a penetrar por el pico superior de nuestra estrella de David, va bajando hacia nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, se ilumina el corazón, baja el hígado, se ilumina el hígado, sube al corazón, se ilumina el corazón, sube al cerebro, se ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Está yendo y viniendo a gran velocidad. Ahora formamos un coro entre nosotros, ponemos al planeta Tierra en el medio y encima del planeta Tierra una copa de plata llena de vino kosher. Y ahora sale por nuestro cráneo toda la fuerza de Aleph, He, Vav, He y la vamos a hacer penetrar esa luz dentro de este vino. Y nos preparamos para transformar el vino en chispas de luz que van a despertar las almas de todo aquel que espera ser despertado para que este mundo sea lo que Akadosh Baruj Hu desea. Y cuando oigáis el sonido del shofar, empezará el proceso de distribución de chispas. Y ahora estamos viendo cómo se desarrolla este proceso. Respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, pues empezamos a exponer. ¿Quién quiere arrancar? A ver, Jocelyn, arranca. Sí. Del pequeño vaso, era pequeño.
salieron gotas con luz, gotas de luz, gotas de vino con luz. Y vi Estados Unidos y los hombres, las luces caían, ellos cogían boca arriba así, estaban la cabeza arriba y entraba Estados Unidos y vi Francia y vi muchos países y al final vi Israel con hombres levantados y caían y la cabeza arriba. Es lo que vi. ¿Tú, Claude? Yo he visto pues toda la meditación muy bien y tal, y he visto una copa absolutamente enorme que cogía toda la... que estaba encima del globo y salía el vino, no eran chispas, desbordaba. sino desbordaba. El vino salía como una Como fuente. cuando destapas una botella de champán. Exacto, y venía y salía y entonces mojaba toda la tierra. Eso es lo que he visto. Ya. ¿Tú? ¿Yo? Sí, sí. Sí, claro, no te vas a acercar aquí. Porque seas yo. Yo vi la verdad que vi un campo gigantesco de figuras impersonales, o sea, eran como robots encajados uno dentro de otros. El vino se derramó sobre todos ellos y se levantaban, se sentaban. Cibernético, sí, algo así. ¿La gente se levantaba o se sentaba? Se sentaba. Vale. ¿Yuda? Vale, yo he seguido el proceso y el derramar la copa ha sido como si fuera una inundación hasta llegar al corazón, y entonces generaba un sentimiento de las personas hacia... necesitaban conocer, estudiar, ¿no? También he visto sinagogas llenas, clases, o sea, he visto una cosa muy bonita. ¿Qué has visto, perdón? Sinagogas llenas, Sinagogas llenas, clases, clases, sí. y demanda de plenitud de la gente. Ajá. Bien. ¿Manuel? Yo he visualizado cuando todos inyectamos nuestra energía sobre la copa, entonces salían de la copa es como si fuera una fuente que donde cae energía y después la fuente rebosaba y salían chispas, y en todo el globo había gente con unas copas en la mano, habéis cogido una chispa, o sea, salían las chispas, no caían en la copa, le caían una chispa en cada persona y se iluminaba la persona. Entonces se iluminaba como cuando vas en el avión, porque es una ciudad que ves tú iluminado por ahí, lucecitas y veías todo el mundo iluminado por ahí. Muy bien. Yo mi visión ha sido igual que la de Flor, exactamente igual. ¿Tú? La mía parecida, pero en aspersor, o sea, se derramaba la copa pero girando. Y entonces empapaba como la tierra, empapándola. Eso es. ¿Sara? Pues un poco lo mismo, también estoy un poco desentrenada, pero caía fuego. Lo que veía caer era fuego. Fuego, directamente. Nada más. ¿Pablo? Yo vi como Claude, así una copa muy grande de plata, sobre todo la boca de la copa era muy grande, estaba llena de vino rojo, y cuando caía la luz y la energía, el rojo iba cambiando y se iba iluminando y se iba aclarando por la propia energía, y cuando caían las chispas, un poco como dijo Manuel, era como ese mundo apagado de noche que no se ve una luz, y a medida que caían las chispas, donde la parte de tierra del mundo se iba iluminando, y la propia gente que se iluminaba. ¿Sara? Digo, ¿Sandra? Pues yo lo que he visto es que se distribuía a través del shofar, y las gotas de vino se transformaban en ondas de sonido, entonces la gente lo escuchaba y lo veía porque era como una gota, y lo probaba, entonces, no sé, tenía como todos los sentidos abiertos. ¿Ya? ¿Pia? Yo exactamente lo mismo que Pablo, la verdad. Es prácticamente igual. Digamos que eso, cuando se mandaban, digamos, los rayos de energía dentro de la copa, había como unos estallidos de luz que se veían
translúcido, ¿no? Dentro del vino, y hacía que el luz tomara un color rubí mucho más claro y bonito. Y luego eran chispas, pero al final lo único que vi diferente era que era el Aleph He Vav He, que estaba impregnado, o sea, sellado dentro del alma de cada uno. ¿Tú? La Aleph de la meditación, hay un palacio ahí, no sé si transformó en un palacio. Y ya después la copa estaba llena de Shin, la letra Shin. Y ya después había solo luz, de la Shin a la luz. Y caen chispas de luz, no hay líquido, es pura energía. Algo así. Iván. Una meditación muy intensa, siguiendo todas las pautas y sin un mensaje especial. ¿Sabes? Sí, muy parecido a Claude, nada más que la Tierra al recibir todo el líquido daba muchas vueltas, con lo cual estaba todo dentro. Y a un momento dado vi a la gente y la gente hacía como hacen los perros cuando están mojados y empiezan a sacudirse y sale todo el agua así. Pues todo el mundo hacía eso y esa luz que salía eran como chispas de muchísima luz, ¿no? Todo el mundo estaba así, muy contento. Madre mía. Qué bien. Muy bien. Qué bien. ¿Pero has visto? Sí. Está la gente iluminada con las manos. Manos boca arriba. Muy bien. Bueno, yo no he hecho la meditación porque yo he estado tocando el sofá. Lo que sí, no me la he inventado esta meditación. Yo estuve en el mikvé viernes pasado y en una meditación en el mikvé pregunté cómo se hacía para despertar las almas de las personas. Y me mandaron este procedimiento. Y os lo he pasado, o sea, no me lo he inventado. Me ha sido transmitido. Y además, si veis, yo nunca he traído un sofá aquí. ¿Habéis sentido algo con el sofá o no? Sí, sí. Eso ya es. El sofá ha hecho salir. Y que había propagación. Yo lo que he visto que había relevos. Sí. Es decir, que esa onda que tú mandabas iba a encontrar otros relevos que iban a hacer Lo importante es que vosotros lo hayáis sentido, porque si vosotros lo sentís podéis transmitir con mucha fuerza a las demás Neshamot, que todas las almas están ligadas. Entonces, una vez inyectada en el circuito, es como en un circuito sanguíneo, una vez que has inyectado en el circuito sanguíneo pasa a todo el cuerpo. Entonces, para hacer pasarlo a todo el cuerpo de la humanidad, pues nosotros nos lo tenemos que inyectar a nosotros mismos para que luego pase a todo el circuito humano, ¿entiendes? Y entonces el shofar lo que ha hecho es amplificar el poder, porque nosotros solo con nuestra mente no es suficiente, pero con el poder del shofar sí que es un poder amplificador. ¿Pero por qué el vino? ¿Perdón? El shofar está claro, pero el vino, ¿por qué tiene que ser el nombre dentro del vino? O sea, ¿cómo se...? Porque el vino se dice yayin. Yud, nun. La yud vale 10, la otra yud vale 10 y la nun vale 50. 70. Son 70, igual que la palabra sod. Es decir, que el vino tiene un secreto, que es que transmite pensamiento. ¿Quieres preguntar algo? Y ya, no, es que él no ha meditado porque se cortó. Bueno, Muchas gracias. dentro de 15 días haremos otra cosa.